¿Cuál es más fuerte? ¿El elefante o la cuerda? Hay una historia sobre un hombre que cuando pasaba junto a algunos elefantes se detuvo de repente, confundido por el hecho de que estas enormes criaturas solo estaban sostenidos por una pequeña cuerda atada de su pata delantera. Sin cadenas, sin jaulas, solo una cuerda delgada. Era obvio que los elefantes podían, en cualquier momento, romper sus ataduras, pero por alguna razón no lo hicieron. Vio a un entrenador cerca y preguntó por qué estos animales simplemente se quedaron allí y no hicieron ningún intento de escapar. Bueno, dijo el entrenador, cuando son muy jóvenes y muchos más pequeños, usamos una cuerda del mismo tamaño para atarlos y a esa edad es suficiente para sostenerlos. A medida que crecen, están condicionados a creer que no pueden separarse. Creen que la cuerda todavía puede sostenerlos, por lo que nunca intentan liberarse. El hombre estaba asombrado. Estos animales podrían liberarse de sus ataduras en cualquier momento, pero como creían que no podían hacerlo, se quedaron atrapados justo donde estaban. Esto realmente no se trata de un hombre y algunos elefantes. Realmente se trata del espíritu de la esclavitud y cómo puede retenernos incluso después de haber nacido cristianos de nuevo. Al igual que los elefantes, ¿cuántos de nosotros pasamos por la vida aferrados a creencias que no funcionan para todos nosotros porque es todo lo que hemos conocido? ¿Cuántos de nosotros estamos retenidos por creencias antiguas y obsoletas que ya no nos sirven? ¿Cuántos de nosotros hemos evitado probar algo nuevo debido a una creencia limitante? Pero aún, ¿cuántos de nosotros estamos siendo retenidos por las creencias limitantes de otra persona? ¿Cuántos de nosotros estamos frustrados porque no vemos que las promesas de la Biblia se cumplan en nuestras vidas? Muchos de nosotros estamos atrapados entre dos mundos, nuestras viejas costumbres y las de Dios. Este es el espíritu de la esclavitud. Quiere recordarnos que una vez fuimos esclavos y siempre seremos esclavos. Pero la palabra de Dios dice algo muy diferente a aquellos de nosotros que pertenecemos a Cristo Jesús. A veces
somos como el elefante adulto que es físicamente lo suficientemente fuerte como para romper sus cuerdas y cadenas, pero no ha renovado su mente a la nueva realidad de ser libre. Incluso desde que éramos niños, el mundo que nos rodea nos ha estado condicionando a creer cosas que no son ciertas. A medida que envejecemos, aceptamos que estas falsas creencias son verdaderas y que nuestras vidas han sido deformadas por las falsas opiniones y puntos de vista impíos del mundo. Sin embargo, como cristianos entendemos que tenemos un enemigo invisible en el trabajo tratando de mantenernos creyendo esas mentiras sobre nosotros mismos. Esto es lo que nos mantiene atados y encadenados, aunque como cristianos tenemos el poder de alejarnos como personas libres. A veces nos han enseñado cosas inexactas de la Biblia y nunca hemos vuelto a leer por nosotros mismos lo que la Biblia realmente tiene que decir por nosotros mismos. Confiamos en que alguien más lo lea por nosotros y tal vez ellos mismos no lo entendieron muy bien y tal vez nos mintieron para mantenernos bajo de su control. La buena noticia es que no tenemos que permanecer atados, encadenados o atados. Podemos ser libres. La Biblia nos dice continuamente que debemos renovar tu mente diariamente con el lavado de la palabra de Dios. Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, ¿por qué deberíamos estudiar la palabra de Dios? ¿Somos nosotros responsables de cambiar la forma en que pensamos? ¿No sucede eso automáticamente cuando entregamos nuestros corazones a Jesús? ¿Y no dice la Biblia en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sí, eso es lo que dice en 2 Corintios 5:17. Pero no
Nuestras viejas formas de pensar y creer no cambian automáticamente. Si lo hicieran, la Biblia no nos estaría diciendo que renuevemos nuestras mentes. Estudiamos la Biblia porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y cuando renuevemos nuestras mentes y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos seguirán y se confirmarán con nuestra nueva imagen de ser libres y no más esclavos. La mayoría de nosotros podemos relacionarnos y recordar el tiempo que fuimos esclavos del pecado, esclavos de las adicciones, esclavos que no pudieron dejar de hacer esas cosas que odiamos hacer. Pablo, en Romanos 7:19, dice: por el bien que quisiera, no lo hago, pero el mal que no quisiera, ¿qué hago? Todos tenemos una opción. Podemos estar esclavizados a un espíritu de esclavitud o podemos elegir ser libres. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo no tiene control sobre su vida. Un esclavo no tiene que pensar, decidir, ser responsable o tomar decisiones. Estas cosas son hechas por el esclavo, por los amos de esclavos. Un esclavo no puede dar porque no posee nada y no tiene nada propio para dar. Un esclavo no puede recibir porque todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que hace es propiedad de su amo de esclavos. Y dado que un esclavo no puede dar y el esclavo no puede recibir, el esclavo no puede sembrar o plantar y el esclavo no puede tener su propia cosecha. Un esclavo no puede tener esperanzas, ni sueños, ni hacer planes para su futuro, porque todo eso está controlado por sus amos. Un esclavo no tiene que pagar nada porque un esclavo nunca posee nada. Un esclavo nunca tiene que rendir cuentas por sus decisiones porque solo hace lo que se le dice que haga. Un esclavo nunca sobresaldrá en nada porque un esclavo solo hará lo suficiente para evitar ser golpeado. La excelencia no es parte del vocabulario o el estilo de vida de un esclavo porque no importa lo que haga el esclavo, no lo hará y no importa. Y cuanto más demuestra un esclavo que puede hacer, más se espera de él todo el tiempo. Y no hay recompensa por la excelencia. Y el esclavo hará lo suficiente para evitar ser golpeado. Y la peor parte, ser esclavo es generalmente
una decisión personal de seguir siendo esclavo. Ser esclavo es contrario a la palabra de Dios, porque un esclavo depende de un hombre, un gobierno o un sistema para todo lo que necesita, en lugar de depender del Señor para suplir todas sus necesidades. En los Estados Unidos hubo un tiempo después de la guerra civil en que los esclavos africanos negros fueron liberados, pero muchos de ellos no querían abandonar las plantaciones de sus antiguos amos porque era cómodo y algo que estaban familiarizados con. Los esclavos liberados seguían siendo esclavos a pesar de que habían sido liberados legalmente. Muchos de ellos nunca renovaron sus mentes y sus formas de pensar y hacer las cosas. Al igual que el elefante adulto permaneció atado a su cuerda débil, los esclavos permanecieron encadenados a sus viejas formas de pensar. Cuando un esclavo se libera, hay 3 opciones para este esclavo. Opción 1. Cuando se abren las puertas de su celda de prisión, pueden permanecer dentro de sus celdas o permanecer como esclavos. Opción 2. Pueden correr como el viento, saltar y bailar y gritar, soy libre, libre soy. Y opción 3. Pueden ser como Pablo y Silas en Hechos 16, 22 hasta 33. Pues de habréis herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, en cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Pregunta: ¿qué hizo la diferencia en Pablo y Silas? ¿Por qué no se quedaron en prisión? ¿Por qué no huyeron cuando pudieron? Respuesta: sabían que no eran esclavos y sabían que eran realmente libres. Ya habían estado renovando sus mentes a diario, y cuando la puerta de la prisión se sacudió de sus goznes, ya tenían un plan. Se quedaron en su celda de prisión no porque temían ser libres, sino porque sabían quiénes eran en Cristo y sabían su autoridad sobre todas las obras del enemigo. El versículo 29 dice que Pablo y Silas permanecieron adentro hasta que llegó su carcelero e inclinó las rodillas ante ellos. Lo que hicieron Pablo y Silas fue posible porque estaban listos y tenían fe en quién eran. Eran esclavos de Cristo y no de un espíritu de esclavitud. Romanos 6, 11 hasta 22 nos dice: así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos la justicia. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Cuando nacemos de nuevo, cuando venimos al Señor con corazones abiertos y arrepentidos por nuestras obras hechas en esclavitud al pecado, entonces nos convertimos en hombres y mujeres libres. Ya no somos esclavos. Como ya no éramos esclavos y prisioneros, podemos tener y seguir nuestros sueños. Debido a que ya no somos esclavos o prisioneros, podemos hacer trabajos excelentes con nuestras manos y trabajos. Porque ya no somos esclavos y prisioneros, somos libres de ser responsables y rendir cuentas y de ser todo para lo que fuimos creados.
Como ya no somos esclavos, somos libres de sembrar y cosechar, de dar y recibir. Porque ya no somos esclavos y prisioneros, somos libres de confiar y depender del Señor para suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Pero mi Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Tiene que ser nuestra decisión renovar nuestras mentes de acuerdo con la palabra de Dios para vivir y pensar vivir hombres y mujeres libres en lugar de esclavos. Y es para nuestra mejora y bendición hacerlo. Nuestro destino ya no está en manos de un maestro de esclavos humanos, un empleador, un gobierno o un sistema mundano, sino que nuestro destino está en manos de un Dios amoroso. Entonces, Pablo y Silas, junto con los demás que estaban con ellos, esperaron hasta que apareciera su carcelero e inclinaron sus rodillas ante el soberano Dios del cielo y la tierra. Y como resultado de su obediencia, fe y mentes renovadas, el carcelero no solo recibió la salvación, sino también su familia. Entonces, déjame preguntarte una vez más, ¿cuál es más fuerte? ¿La cuerda? ¿O el elefante? ¿Estás renovando tu mente? Es tu decisión. Puedes seguir siendo un esclavo y tener la mentalidad de un esclavo y la vida de un esclavo, o puedes renovar tu mente y tener la plenitud de las promesas de Dios para ti y tu familia. Es tu elección. Puedes tener una vida más abundante de lo que jamás imaginaste posible. Jesús dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya que somos hombres y mujeres libres, con ciudadanía eterna en el cielo, tal vez deberíamos comenzar a aprender, creer y vivir como si esto fuera realmente cierto. Así que déjame preguntarte, ¿sigues pensando y actuando como esclavo? ¿O estás pensando y actuando como un hombre o una mujer libre? ¿Cómo nuevas tu mente? La palabra de Dios nos dice quiénes somos, qué podemos hacer y qué podemos tener. Cuando ocultemos esa palabra como un tesoro en lo profundo de nuestros corazones, realmente
comenzaremos a creerla y experimentaremos una transformación maravillosa en nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia de Dios es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Estas son las preciosas promesas del Señor para todos y cada uno de nosotros que le creeremos. Cuando estemos de acuerdo con Él y con su palabra, tendremos su poder, sus promesas y su presencia en nuestras vidas, trabajando sin cesar para cumplir su destino para nosotros. La palabra de Dios es como una semilla. Planta esas semillas en tu corazón y déjalas crecer. Recuerde, la semilla ya sabe qué hacer y cómo hacerlo. Todo lo que necesita es que alguien la siembre en buena tierra y la semilla hará el resto. Y el que planta es el que guarda la cosecha. Entonces, ¿cuál es más fuerte? ¿El elefante o la cuerda? Entonces, ¿cuál es más fuerte? ¿Las viejas costumbres del mundo o la palabra de Dios? Solo tú puedes decidir por tú mismo.